Recuerden, chicos, que en los niveles de organización de la ecología tenemos población, seres de una especie, comunidad, todas las poblaciones que habitan un lugar determinado o biotopo, el ecosistema, que es la unidad ecológica. Pero en el ecosistema están prácticamente todos los factores: clima, ciclos biogeoquímicos, cadena alimenticia, flujo energético, todo lo que hay, porque el ecosistema es la unidad. Cuando se unen muchos ecosistemas iguales en un determinado lugar, llegamos al nivel de bioma, que se considera una gran comunidad, un conjunto de ecosistemas similares. Luego tenemos a la biosfera y podríamos considerar también a la ecosfera como un nivel superior, todo el mundo. El bioma, como te comentaba, es una gran comunidad en el mundo. En el mundo. Por eso hemos hecho un esquema pero muy sencillo, ¿no? Del globo terráqueo para que tengamos una idea nada más. No estamos centrados acá en detalles geográficos, solo es una idea. Una gran comunidad determinada sobre todo por la vegetación. Incluso el nombramiento, la nomenclatura de estos biomas se dan dependiendo de cómo se distribuya la flora, y de eso depende cómo se distribuye la fauna. ¿Se dan cuenta? El bioma depende en el mundo de la latitud. Recuerda que la latitud es cualquier lugar en el mundo respecto a la línea ecuatorial. Por eso la latitud norte y latitud, ¿qué cosa? Sur. Mientras más se aleja de la línea ecuatorial, más frío es el clima. O sea que de la latitud, ¿qué depende? El clima. Los climas en el mundo determinan biomas. La latitud y el clima. Mientras más se aleja, más frío. La zona central, cerca al Ecuador, es la zona más calurosa y con mayor precipitación fluvial en el mundo. Esta zona que está acá. Se ha nombrado a los biomas, como te comentaba, según la vegetación. Unos cuantos ejemplos. La zona central, ¿no? La zona del trópico, justamente. La zona de los trópicos. Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Una representación, te comentaba. Va a formar el bioma, por ejemplo, bosque tropical lluvioso. Por ejemplo, unos cuantos ejemplos para que sepas. Toda esta zona. Incluye la zona de Centroamérica, incluye Sudamérica, el Perú, Brasil, Venezuela, parte de Bolivia. La parte centroafricana, la parte de la India, parte de China, Camboya, Indonesia, toda la zona que está en esta zona, más o menos, en esta misma latitud. La zona que está en Europa, ¿no? La zona de Norteamérica, Canadá, forma lo que conocemos como bosque de coníferas. Coníferas son la gran cantidad de pinos que hay, también conocida como taiga. Zonas frías, pero no tan frías, porque la zona más fría es la zona de los polos, polo norte, polo sur, que se conoce como bioma tundra. Pueden ahí haber algunos organismos, ¿no? Musgos, por ejemplo, animales que se alimentan de musgos. Por eso dicen, ¿no?, que del polo norte vienen los renos y los musgos, ¿no? Por eso es. La tundra, la zona muy fría. Podríamos hablar, por ejemplo, de tundra también andina, tundra montañosa. En los Alpes, los Andes, también corresponden a tundra. Si te das cuenta, se diferencia por el clima. A ver, podríamos hablar, por ejemplo, de zonas de desierto, ¿no? Las zonas, desierto de Arizona, desierto de ¿qué? Desierto de Sahara, los desiertos que hay en China, en toda la zona de Asia, forman el bioma desierto. Ese es otro bioma, en el mundo. Por eso te comentaba que los biomas son ecosistemas similares. Tenemos el desierto. La parte de Argentina, las pampas argentinas, zona de Chile, la zona de Sudáfrica,
la zona de Australia, van a formar lo que nosotros conocemos como sabana. Las pampas argentinas son sabana. Vegetación más pequeña, pero así, en llano. Ajá. ¿Se dan cuenta? En el Perú, aunque pertenezcamos a la zona del bosque tropical lluvioso, la cordillera de los Andes, sobre todo, hace que el clima sea distinto. Costa, prácticamente desierto, sierra con diversos climas, ¿no? Y la selva, selva alta, selva baja. Por eso esa gran diferencia. En el norte del Perú, la corriente del Niño, por ejemplo, que también influye en la formación de ecosistemas distintos en el Perú. Totalmente distintos, así es. Entonces, solo es una idea de unos cuantos biomas. Bosque coníferas o taiga, bosque tropical lluvioso, porque también hay bosque tropical templado. Sabana, tundra, desierto, por ejemplo. Son, entonces, ejemplos de biomas. Una gran comunidad en el mundo que depende ¿de qué? De la latitud. ¿Y esta qué cosa va a determinar el clima a nivel mundial? Acá hablamos, mira, ya de una situación global. Vamos a considerar como biosfera a todos los lugares del mundo donde la vida es posible, donde hay más vida que todo, en la zona de la hidrosfera. Recuerden que ahí se inició la vida y ahí está totalmente distribuida en el mundo. Tenemos la zona de la litosfera, los suelos del mundo también donde hay vida y parte de qué? De la atmósfera. Entonces, esos son los lugares del mundo donde la vida es posible. Donde están las condiciones para que haya vida, a eso se le conoce como biosfera. Podríamos considerar un nivel más. ¿El nivel de qué cosa? De ecosfera. La ecosfera podríamos considerar algunos como sinónimo, en los casos. Pero a unos estudiosos consideran que la ecosfera es el conjunto de ecosistemas del mundo. Todo el mundo. Todo. Sería qué cosa? Ecosfera. Te comentaba que según la teoría de Gaia, ¿se acuerdan? G-I-A, el mundo se comporta como una célula viva. Por lo tanto, a nivel mundial, entonces tendríamos qué cosa a la ecosfera. Ahora, en el mundo y en todos los ecosistemas, ¿con qué se tiene que contar? Con los recursos naturales. ¿Qué cosas son recursos naturales? Todos los elementos que nos brinda la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades. Vamos a considerar tres tipos de recursos. Primero, los recursos llamados inagotables. Por el tiempo de duración. Segundo, tendríamos los renovables, lo que se pueden utilizar, ¿no? Y los no renovables, que solo se usan una vez, ¿no? ¿Cuál sería un recurso inagotable? La energía solar, la energía cósmica, ¿no? En los no renovables o en los renovables tenemos dos tipos. Los recursos renovables verdaderos, que son los que se reproducen. La flora y la fauna es un recurso verdadero. Y los aparentes no se reproducen, pero sí son reciclados, prácticamente de modo natural. ¿Verdaderos qué sería? Toda la flora, todas las plantas y toda la fauna. La biodiversidad, toda la diversidad del mundo, eso es recurso renovable verdadero. Aparentes podríamos considerar entonces el suelo, por ejemplo, el aire, que cuando se producen movimientos del aire por diferencia de presión, se producen los vientos, que son corrientes de aire, y que podrían dar incluso energía, ¿se acuerdan? Y también, ¿qué cosa? El agua.
El agua también se recicla. Tiene que ser, todo se puede reciclar. El aire también se renueva. El oxígeno se renueva con las plantas, con la respiración. Ya que se puede utilizar como corriente, que se puede utilizar como energía, y es otro asunto. Tenemos ahí entonces los recursos aparte. Los no renovables son de un solo uso. Acá tenemos a los combustibles fósiles. Acá tenemos el gas natural, que se tiene que acabar de todas maneras. Acá tenemos el petróleo, que se acaba. Tenemos la hulla o carbón mineral. Y tenemos, ¿qué cosa? A los minerales, que se extraen y se pueden utilizar una vez. Aunque esto también se podría reciclar, buscando que se conviertan en ¿qué? En renovables, ¿no? Elementos metálicos para el reciclaje, para fabricar equipos de laboratorio, para hacer equipos de computación, etc. Se puede utilizar. Entonces los recursos se van a gastar o se van a acabar si no se hace un uso sostenible, un uso adecuado. ¿Cómo se pierden los recursos renovables verdaderos? A eso se le conoce como pérdida de la biodiversidad. ¿Por qué en un ecosistema se pueden acabar los recursos? Hay varios factores involucrados acá. Vamos a considerar los tres principales, ¿no? Que se podrían considerar más, ¿no? Pero en resumen, los recursos se pueden gastar de esta manera. Primero, ¿por qué se pierde la biodiversidad de un ecosistema? Por la destrucción del hábitat. Esto incluye muchos factores, ¿no? Los incendios forestales, la tala indiscriminada, la minería ilegal, el crecimiento de las zonas urbanas, porque el campo naturalmente había crecido con animales, con plantas, con las construcciones, y el crecimiento de las zonas urbanas se arrasa, ya no queda más. Como te decía, el agua se filtra. Cuando llenamos de cemento una ciudad, ya no hay forma de filtración. ¿Qué les parece? Entonces, hasta el suelo se daña. Entonces, el hábitat se destruye. Y los seres vivos que habitaban ahí tienden a desaparecer o migran. Pero la migración es tal que no encuentran lugar naturalmente. Tienen que buscar otros sitios. Y si no hay recursos, si no hay lugar, entonces van, ¿qué cosa? Disminuyendo la población. Y los organismos podrían llegar a un momento de extinción. Hay unos seres que van buscando sitios y se van acumulando. Menos recursos, mayor densidad, no hay comida, baja la reproducción, se pierde el organismo. El uso excesivo del recurso, también conocido como sobreexplotación. Las anchovetas se pescan tanto que entran en una situación de vulnerabilidad. Se llaman vulnerables las anchovetas. Las conchas de abanico, también vulnerables. ¿Se dan cuenta? La caza ilegal. El uso a veces no adecuado, ¿no? Por eso hay políticas de veda, de prohibición para las anchovetas, para los camarones. Y debido a esto, incluso hay especies que entran en vías de extinción, ¿no? Vías de extinción es cuando ya, de todas maneras, se van a terminar. Exactamente no se sabe el tiempo, pero sí entran en vía de extinción. La chinchilla en el Perú es un animal que se ha extinguido en el medio silvestre. Por ejemplo. Otro que está en esa vía de extinción, el ñandú peruano, que se llama suri, la pariguana, el mono chorro de cola amarilla, el mono coto de Tumbes, el cocodrilo de Tumbes. Vulnerables, anchovetas, camarones, ¿sí? Por ejemplo. El otro factor, para que también las especies disminuyan, es la introducción de especies exóticas. Cuando una planta, un animal son del lugar, se llaman endémicas, o endógenas o nativas, las que son del lugar. Las que vienen de otro lado, las que son introducidas, se llaman exóticas, o extranjeras, ¿no? O exógenas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un lago donde crecen cierto tipo de peces, moluscos, introducen peces exóticos? Compiten por el alimento. Y a veces el exótico es tan consumidor que elimina al resto.
Eso ha pasado, por ejemplo, con las truchas en el lago Titicaca. De tal modo que no solamente comen a las larvas de otros pececitos, comen las larvas, por ejemplo, de la rana gigante del lago Titicaca. Más el consumo humano, más la contaminación, más la entrada de otras especies, la rana gigante del lago Titicaca ha comenzado, ¿qué cosa? A disminuir, a disminuir. ¿Se dan cuenta? Entrando en un peligro inminente de extinción, definitivamente. Entonces, esos son los recursos naturales, la clasificación por el tiempo, porque hay otras formas de clasificar, y las causas más importantes de la pérdida de la biodiversidad. Destrucción del hábitat, sobreexplotación del recurso e introducción de especies exóticas.